Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 15 de diciembre de 2020. Voy con los saludos entonces para quienes integran la mesa, cada uno en su casa. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Fernando Isabela, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Oenir Sartú, políticamente incorrecto, buen día. Al contrario, hoy vine totalmente correcto. Sí, una cosa. Bueno. Buen día, buen día. Y Armando. Ya, me estoy reservando para dentro de un rato. Y el cuarto saludo es para Armando Castain de Bar, hijo, que ya nos ha acompañado otras veces, ustedes saben, estudiante de veterinaria, bueno, presidente de la Juventud del Partido Nacional. Buen día, Armando. Buen día, ¿cómo andan? Estamos esperando acá en Flores que llueva, que no llueva en Montevideo, que llueva acá. Es verdad, es verdad. Ha llovido poco, ¿no? Porque el domingo de mañana llovió muy poco por ahí. Sí, ha llovido poco y ahora estamos a la espera de, bueno, obviamente de agua, pero también estamos haciendo un relevamiento sobre muchos productores pequeños por el tema de la emergencia agropecuaria. Si llega a declarar, estar preparado para el día de mañana poder atender. Vamos al no nos primer falta tema. Nada, sí. Vamos a lo que teníamos para charlar con ustedes hoy en la agenda. La otra emergencia, la otra. El gobierno adelantó para el próximo jueves el anuncio de nuevas medidas para contener los contagios diarios de coronavirus. Inicialmente, el Poder Ejecutivo iba a comunicar el viernes el resultado que tuvo el paquete puesto en marcha el 1 de diciembre pasado e iba a dar a conocer nuevas resoluciones. Sin embargo, bueno, el récord de 533 casos detectados el domingo llevó a que se dispusiera anticipar 24 horas las decisiones. De todos modos, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, descartó ayer la posibilidad de que se vaya a instaurar un estado policíaco para controlar la pandemia. Algo que el presidente no va a hacer es poner un estado policíaco donde cada uno le estén preguntando a dónde va y en qué condiciones sale, o que los vecinos denuncien por qué sale, si va a trabajar o no va a trabajar, o si va a otra actividad social. La verdad es, si las medidas son restrictivas, la gente cambia la actitud, cambiamos todos la actitud, no la gente, todos cambiamos la actitud. No hay medidas si no hay un cambio en el chip. Mientras tanto, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, sostuvo ayer que es hora de que el Estado le ponga límites a la pandemia. Criticó al gobierno por su lentitud en adoptar las medidas, por la falta de apertura al diálogo y al intercambio. Además, remarcó que su fuerza política mira con preocupación que se esté responsabilizando a la población. Y, para terminar, puso el énfasis en que las medidas no pueden ser solo sanitarias. Tienen que ser, sin dudas, dijo, para disminuir la movilidad de la gente, pero para eso se requiere apoyar de manera económica a quienes van a sufrir la caída en sus ingresos. A ver, una especie de tormenta de ideas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Por dónde debe ir el gobierno en estas circunstancias? ¿Quién tiene la palabra en primer lugar? ¿Quién va primero? Bueno, si quieren, ahí, como los veo a todos tan tímidos, empiezo yo. A ver, a esta altura del partido, decir qué tiene que hacer el gobierno, qué tiene que hacer la oposición, qué tienen que hacer los científicos, qué tiene que hacer la gente, es bastante complejo. En primer lugar, porque no hay nada asegurado. Sí, podemos seguir algunas cosas que hicieron otros países, pero ningún país ha sido 100%, bueno, no, 100% ninguno, ha sido 100% efectivo a la hora de combatir la pandemia. Y los países que consideramos, entre comillas, más liberales, como pueden ser los del occidente europeo, no están siendo para nada liberales en la toma de medidas. Es decir, tienen horarios restrictivos para la movilidad, no les dicen toque de queda, pero son casi toques de queda, donde en vez de llevarte a la cárcel seguramente te ponen una multa si te encuentran en la calle, y eso estamos hablando de una segunda ola. Esta sería como nuestra primera ola. Así que yo no me considero que pueda darle consejos a nadie. Sí creo que hay parte de razón en lo que dice tanto el gobierno como lo que dice la oposición. El gobierno dice nos hemos acostumbrado o nos hemos relajado, es verdad. O sea que ahí hay un fuerte componente que me parece que ahí el gobierno bajó la guardia de comunicar todo el tiempo, pero con mucha seriedad y con mucha rigurosidad, que realmente tenemos que bajar la intensidad de las
los contactos. ¿Tú decís que el gobierno se dejó estar? Sí, me parece que se dejó estar. A ver, no es una culpa, no estoy tratando de echar culpa porque capaz que me hubiese pasado lo mismo, pero por lo que vemos en la cifra de cómo fue aumentando los casos, esto empezó en septiembre, a fines de septiembre, octubre. Y la verdad es que no tuvimos las primeras restricciones hasta principios de diciembre, cuando ya se sabía que esto estaba explotando. Bueno, es fácil que yo lo diga ahora porque ya lo viví y porque no soy gobierno, es verdad. Pero dudo mucho que el gobierno pueda seguir mucho más sin tomar restricciones reales. Es cierto que ahora tal vez no las va a tomar porque se nos viene el verano. Entonces ahí está el peso entre la salud y la economía. Y lamentablemente la economía pesa mucho. No seamos inocentes en eso. Se viene el verano, un verano que va a ser muy complejo si se cierran determinadas... se habla de parar la movilidad, o mejor dicho, de reducir la movilidad. ¿Cómo reducís la movilidad en pleno enero, que es el único momento donde un país ya castigado por una recesión va a obtener algo de chance de moverse? Lo curioso, lo lamentable... versus salud es muy complejo. Lo lamentable es que, en rigor, podría no irse por el camino de contener la movilidad, ¿no? Podría no tener que tomarse esas medidas si con la actividad que desarrolla cada uno tuviera las precauciones del caso. Punto, ¿no? De acuerdo. Por eso digo que está bien lo de decir que depende mucho de cada persona. Voy a decir solo una cosa para cerrar. Los uruguayos nos llenamos la boca con la libertad responsable durante meses y muchos uruguayos halagaron al gobierno por elegir ese punto de vista, pero ahora que tenemos que hacer verdadero uso de la libertad responsable, estamos pidiendo que el gobierno tome medidas. Lo dejo como pregunta y después lo seguimos conversando. Está buena la contradicción. Wenir, te doy a ti la palabra ahora. Bueno, yo parto de una premisa absolutamente opuesta, lo digo, no quiero con esto irritar ni molestar a nadie, simplemente hago ejercicio de la libertad de expresión. Yo no creo en la versión de lo que está ocurriendo con respecto a la pandemia. No lo creo en el Uruguay y no lo creo en el mundo. Me parece que este asunto está absolutamente sobredimensionado y que el costo social, emocional, económico, político en el plano de las libertades, el costo de estas políticas está siendo terrible. Karina recién contraponía la salud y la economía. Yo digo, las medidas que se están imponiendo en el mundo son, desde el punto de vista sanitario incluso, más dramáticas que cualquier virus. Esa es la realidad. Es decir, si uno suma los problemas psicológicos, la desatención de otras enfermedades que se está viviendo. Ustedes saben que en el Uruguay, por ejemplo, ahora se resolvió que el 60% de las consultas pueden ser virtuales, las consultas médicas pueden ser virtuales, solo el 40% va a ser atendido presencialmente. Eso tiene un costo en salud enorme. Es decir, significa que hay gente que está muriendo y va a morir. ¿Por qué? Porque no va a ser atendido por donencias. Yo ya conozco casos de gente que ha visto durante meses postergadas operaciones muy delicadas. Es decir, esto va a tener un costo en vidas que va a ser causado por las políticas de la pandemia y no por el virus. Bueno, yo parto de esa premisa y creo que esto está absolutamente sobredimensionado. Creo que lo que hay está todo montado, si toda esta alarma reciente está montada sobre un test. Si lo que hay es que se hacen muchísimos más test, entonces aparecen 300, 500 casos por día. De los cuales... Karina, yo te oí. No nos equivocamos solo con los números. Está bien lo que decís vos, hay más test, pero ahora hablemos de porcentajes. El porcentaje de positividad pasó de 1 a 8%, nada más, perdón. No. Siempre fue... La relación entre la cantidad de test hechos y la cantidad de casos... no importa, pero además no importa, porque el tema es que el test falla, el test no es confiable. Conozco casos de falsos positivos. Sí, ahora conozco por lo menos 3 o 4 casos de falsos positivos y gente que fue diagnosticada y no tuvo la enfermedad. De hecho, algunos se hizo el examen de sangre después y le dio que no había tenido contacto con el virus. Sin embargo, dio positivo al PCR, al test que se hace con el hisopado. Entonces,
¿Por dónde falla la cosa? Bueno, yo creo que falla porque se ha construido una alarma pública en el mundo con respecto a esta enfermedad que entiendo yo que está absolutamente sobredimensionada. En el Uruguay, para ver la lógica de esto, primero, si tú tenés todos los días 300, 500 casos descubiertos, quiere decir que la infección está desparramada por todos lados, si fuera cierto. Entonces, todas las prevenciones que se toman son un poco ridículas, porque si hoy descubro 500 personas, esas 500 personas ayer contagiaron a 5.000, porque, a ver, con alguien tuvieron contacto. Es decir, si eso fuera real, si toda esa gente estuviese enferma, sería vaciar el mar con un dedal, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad lo que ocurre es que el test falla, que el test da un alto porcentaje de casos positivos sin estar enfermos, y que se está construyendo sobre eso una alarma pública enorme. Ese es mi punto de vista. No, yo mirá que entendemos el punto de vista y es una visión que existe y es válida. Un apunte nada más, Ovenir. Mirá que también está ocurriendo que hay más personas internadas y sobre todo hay más personas internadas en CTI. Ese es un proceso indiscutible. Bueno, esos números son claros, ¿no? Ahí hay cosas que querría saber, por ejemplo. Ustedes vieron que hay una diferencia entre el SINAE y el Ministerio de Salud Pública sobre la cantidad de fallecidos por COVID. Hay como 20 personas, un comunicado que se hizo público creo que el 4 de diciembre, en el cual el Ministerio de Salud Pública descarta casos que estaban dados por el SINAE como muertes por COVID. La otra cosa que yo querría saber es ese dato de 38 personas internadas en cuidados intensivos. Habría que ver que también proviene del SINAE, habría que ver si realmente son casos que fueron internados por COVID o son pacientes de cuidados intensivos que dieron positivo al test. Es decir, eso no lo explica, nadie lo dice, ¿tá? Porque si es real que entre el 8 y el 10% de los test que se hacen dan positivo, bueno, basta ir, no sé, si tenés 300 internados en CTI y haces el test, por lo menos te va a dar que 30 tienen COVID. Y entonces tenés esos resultados. Yo la metodología no la conozco. El SINAE da una serie de datos, el Ministerio de Salud Pública desmiente algunos, y acá estamos en una situación para mí, de información poco confiable. Me queda la pregunta, Onir, a partir de ese diagnóstico, y suponiendo que sea válido ese diagnóstico, ¿qué es lo que tú entendés que hay que hacer en esta circunstancia? ¿O entendés que no hay que hacer nada? Pero lo vemos en la segunda intervención porque están los otros dos integrantes de la mesa esperando todavía. Fernando, ¿vamos contigo? Sí, yo voy por un lugar totalmente distinto, porque bueno, yo creo que los números son confiables en la medida que tuvimos 7 meses de una situación donde se detectaban pocos casos, había poca gente internada y pocos fallecidos. Y eso era llamativo en el mundo, pero era razonable en la situación de Uruguay. Y bueno, cuando empezaron a darse más positivos, también empezó a haber más gente internada y más gente muerta, más allá de que si son 90 o son 60, me parece que hay una tendencia clara y que lo hemos visto en todo el mundo. Entonces, yo voy por otro lado. Simplemente yo creo que es muy importante en este contexto mantener la unidad y el respeto ante un tema que es fundamental y que me parece que como sociedad nos jugamos mucho. Creo que eso es muy necesario. Creo que el gobierno, y lo he dicho otras veces, acertó al principio cuando empezó esto, en moverse rápido, en escuchar a la ciencia, en tomar decisiones rápidas, en apoyarse en una infraestructura muy buena que le había dejado el gobierno anterior, aunque no lo reconoce, pero una infraestructura muy buena en el sistema sanitario, en el sistema científico, en la conectividad. Creo que ahí hubo decisiones muy rápidas que funcionaron muy bien. Creo que el gobierno también, y esto está dentro de las reglas de juego, se benefició políticamente de eso, si eso le rindió políticamente, mantuvo unos niveles de popularidad muy altos, y hizo acciones para aprovechar esa popularidad. Todos nos acordamos las conferencias de prensa diarias durante horas, en el momento de máximo rating de la televisión, horas el presidente, los ministros, todo. O sea, creo que esto es legítimo, no lo cuestiono mal. El gobierno se encontró con una situación particular y la aprovechó. También recordamos el desfile de entrevistas que hizo el presidente a nivel internacional, sobre todo en Argentina, aún a riesgo de que él fuera usado para la política interior argentina, cosa que el presidente obviamente se daba cuenta de eso, y aún así le gustó ese personaje, le gustó ese papel. Entonces yo creo que lo primero ahora es no enojarse por las críticas.
porque me parece que primero porque las críticas son un elemento fundamental de la democracia, hay que estar abierto y hay que escuchar las críticas y no enojarse ante las críticas. Y segundo, porque son las reglas de juego que el gobierno puso, digamos, el gobierno sacó rédito político de esta situación, aprovechó a aprobar una ley muy controvertida como la LUC en un momento en que había muchas restricciones a la movilidad. Entonces, así como el gobierno se benefició políticamente de la pandemia, en su momento, de manera legítima, dentro de la regla de juego, creo que también es razonable que ahora tenga que aceptar las críticas y escuchar las críticas. Y dentro de esas críticas a mí me parece que hay algunas razonables. Ahora el gobierno ya no está escuchando tanto a la ciencia. Hemos tenido a varios integrantes del GACH decir que es necesario poner algunas medidas más claras, más restrictivas. No estamos hablando de un estado policíaco, como dice el secretario de Presidencia, sino algunas medidas más claras. Yo creo que es evidente que hay señales contradictorias del gobierno. A nivel del país hay señales contradictorias, ¿no? Por un lado, todo este tema de la percepción de riesgo y no sé qué. Por otro lado, tenemos un montón de ferias navideñas, tenemos el shopping con los descuentos, tenemos al Ministerio de Turismo haciendo publicidad de veraneo. Entonces, el contexto cambió y realmente todavía no se ve que el gobierno esté reaccionando. Así como reaccionó rápido y bien al principio, ahora no está reaccionando rápido y bien. Yo creo, y esta es mi evaluación personal, que el presidente se enamoró del personaje ese del defensor de la libertad y ahora, en una coyuntura totalmente distinta, no puede reaccionar y esto nos va a costar. Entonces, me parece que manteniendo el respeto y manteniendo la unidad, porque acá nadie está llamando a no hacer caso a lo que dice el gobierno, al revés, estamos planteando que sería importante que el gobierno tomara medidas más claras, hay que adaptarse a la coyuntura y tomar unas medidas. Una medida no es confinamiento obligatorio ni estado policíaco, pero es ser mucho más claro en qué se puede y qué no se puede. Armando, cerramos esta primera ronda contigo. Bueno, qué cantidad de temas arrojó Fernando en la última intervención. Yo creo que, a ver, el gobierno más que beneficiarse de una pandemia, que no lo comparto, simplemente creo que el gobierno quedó legitimado por la pandemia e hizo lo que tenía que hacer, por eso tuvo la aprobación que tuvo o tiene la aprobación que tiene y tiene el respaldo popular que tiene. Eso me parece que, aparte no comparto tanto lo de que el presidente se enamoró del personaje, no hay ningún personaje, creo que es la misma persona que venimos escuchando desde la campaña electoral, con la pequeña diferencia que ahora es un cargo de gobierno haciendo, quizá pueda parecer raro para muchos actores políticos del país de que un presidente haga lo que dijo que iba a hacer en campaña electoral, pero simplemente está haciendo eso. A ver, estamos atravesando un momento de la pandemia bastante complicado. Nosotros escuchábamos a Álvaro Delgado el otro día en el programa del domingo y bueno, como ha hecho el gobierno desde el 1 de marzo dando la cara, también algo bastante nuevo para nuestro país, dando la cara en momentos complicados. Creo que esa es la línea que tiene que seguir el gobierno. Yo no me voy a meter mucho en las medidas que tendría que tomar, porque sería un irrespetuoso de la ciencia y de los científicos que están trabajando con el gobierno, que son quienes sugieren al gobierno y después es el gobierno quien toma la decisión política de hacer o no hacer lo que en este caso el GACH o otros actores de la ciencia puedan sugerir al gobierno. Creo que hoy en momentos complicados lo que sí tiene que hacer el gobierno es transmitir tranquilidad, ser transparente a la hora de comunicar, ser transparente como ha sido a lo largo de estos meses complicados, que parece que ya vamos como 3 años de gobierno y no hemos completado ni uno. Creo que esa es la línea que el gobierno, estoy convencido que va a seguir, la de la transparencia a la hora de comunicar, la de transmitir seguridad de que hay un presidente y hay un equipo que se está haciendo cargo y de que todas las medidas que se tomen van a ser pensando, obviamente, siempre en el bienestar de la población. ¿Pero qué tipo de medidas, Armando? Es que las medidas, es que a mí no se me ocurren más medidas de las que ya se hayan tomado. Yo creo que hoy, más que nunca, la pelota, tenemos la responsabilidad histórica, sobre todo los jóvenes, de estar a la altura, de lo que estamos viviendo, de cuidarnos entre todos. Hoy la pelota está mucho más en la cancha nuestra, me parece a mí, que en la cancha del gobierno. El gobierno ha sugerido, el gobierno ha tomado medidas, la población ha acatado, la población ha respondido bastante bien, pero creo que ahora nos está ganando un poquito también la ansiedad del saber de que el final del camino está mucho más cerca y que ya nos podemos desordenar un poco más, pero seguimos apelando a la... Había un oyente que sugería esta semana que la medida a adoptar era una sola. Decirle a los uruguayos, de ahora en adelante, cuando anden por allí, consideren que toda persona con la que se encuentran es positivo, que es un COVID positivo, y por lo tanto, al relacionarse con esa persona,
guarden la distancia correspondiente, pónganse el tapabocas, etcétera, etcétera, ¿no? Emiliano, yo creo que eso ya la gente lo está percibiendo. Hoy las balas nos están picando al lado. Está bien, pero ¿quién no conoce a alguien que dio positivo? Como que todo debería resumirse a eso. Ni siquiera una orden es, señoras y señores, tomen en cuenta eso. Compórtense como si todas las personas con las que se encuentran fueran positivos. Totalmente. Y punto. ¿Qué harían en ese caso? Y bueno, ponerse el tapabocas, y bueno, tomar distancia, y bueno, estar al aire libre en la medida de lo posible, etcétera, ¿no? Esa podría ser la única medida, entre comillas. Sin embargo, da la sensación de que no hay forma, ¿no? Que con esa concientización no se llega. Esa medida depende más de nosotros, de tener la conciencia de que eso no puede estar pasando. O sea, el gobierno te lo puede sugerir, pero si vos no tomás la conciencia... No, por eso. Creo que estamos en esa etapa. Lo que pasa es que la conciencia es más fácil cuando todo funciona bien. Cuando todo funciona mal, la conciencia no es tan sencilla, ni el sentido común es tan sencillo. Y yo voy a pedir unos minutos nomás para repasar algunas de las cosas que dijeron mis compañeros de tertulia, porque creo que obviamente, como decía Ovenir, cada uno tiene su opinión y está buenísimo escuchar puntos de vista diferentes, pero hay una línea que a veces se confunde entre opinión e información. Yo no tengo hasta el momento en Uruguay ningún motivo para creer que las cifras son falsas. Pueden haber errores y pueden haber falsos negativos o falsos positivos, sí, es verdad. Los porcentajes son menores. Lo primero que hay que decir, porque esto lo estuve conversando con varios amigos, es cuando en los primeros meses, cuando estábamos todos muy encerrados, muy conscientes y éramos muy crack con la libertad responsable, se hacían menos estudios, es verdad, pero el porcentaje de positividad era también menor, cercano al 1%. Nosotros, cuando se llegaron a los 500 casos, hace unos días, llegamos al 8% de positividad. Ayer era de 6,7%. Es decir, hablemos no de números totales, si quieren, hablemos de porcentajes. Se está aumentando el virus en Uruguay. Eso es un hecho, no es un tema de opinión. Si después creemos que el virus es menos importante o no, estoy de acuerdo, cada uno pensará lo que quiera. Yo pienso que realmente perder muchas vidas y tener mucha gente enferma, que además termina siendo también una carga económica impresionante para un país que no le sobra el dinero, no es buen negocio. Que se murieron 300.000 personas en Estados Unidos, por decir un país donde uno diría confío más o menos en los números, porque como no se confían en los números de China ni de Rusia, se murieron 300.000 personas. No importa, a ver. No se murieron 300.000 personas. Bueno. El director de la salud era Fauci, que es un agente del discurso pandémico. Bueno, a ver, se acaba de morir por COVID-19 el cardiólogo Enrique Soto, que fue director de toda el área de tabaquismo en el gobierno de Tabaré Vázquez. Eso es real. Esa persona... No voy a volver a discutir las básicas. Quiero ir a un segundo punto. Lo que hablaba también Ovenir sobre el tema de cómo se atiende a la gente. Estoy de acuerdo que hay que estar muy atento, pero no porque se esté atendiendo por telemedicina. Yo ya tuve 2 consultas por telemedicina y en lo que a mí corresponde, porque me parecía que estaba perfecto, porque lo que necesitaba era que mi médico revisara exámenes. Por lo tanto, creo que si la telemedicina aumenta de acá en adelante, va a ser una gran ventaja. Pero sí hay muchos mutualistas y muchos sistemas de salud que se están avivando. Eso sí es real y me parece que hay que regularlo y controlarlo muchísimo más. En eso sí estoy de acuerdo. Y después, cuando hablamos de hay que tomar más medidas, perfecto, pero entonces, o decimos que hay que tomar más medidas y decimos cuáles son, o entonces banquémonos esto de que cada uno es responsable. Porque no hay mucho un término medio. Cuando dice el Frente Amplio, reduzcamos la movilidad, ¿eso qué significa? Que hay que poner un horario obligatorio en el que no te podés mover. ¿Estamos dispuestos a eso? Se llama toque de queda. No lo dicen claramente. Claro. Entonces, realmente, creo que hay que decirlo claramente lo que opina cada partido o cada técnico. Con respecto al GACH, yo no sé, Fernando, de algún consejo que haya dado y que no se haya tomado. Realmente ahora no lo conozco, pero capaz que a mí me falta algo de información. Todo lo que más o menos fue diciendo el GACH se fue haciendo. Uh-huh. Y para mí es de lo que me da más seguridad. Bueno. Y ahí quedó, perdón. Vuelvo a venir con la pregunta que quedó pendiente. A partir de la visión que Ovenir tiene de la situación, entonces, en un momento como este, ¿hay que tomar medidas o no hay que tomar ninguna? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer lo que hemos hecho siempre en todas las epidemias de todo lo habido y por haber, que es cada cual se cuida como lo entiende conveniente,
Y el Estado se dedica a mantener los sistemas de salud, que es lo que se ha hecho siempre. Es decir, no existe precedentes en la historia del mundo de que se encerrara la población del mundo para evitar el contagio de una enfermedad. Los contagios son inevitables, no hay forma de evitar. Una vez que hay casos de cualquier cosa en una sociedad, es inevitable que haya contagios. Es decir, la ilusión de que se va a evitar es absurda. Es decir, no se puede. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, cada quien se cuida, quien está enfermo. Hay una cosa interesante, ¿no? Recién esto lo dijo el Ministerio de Salud Pública, el SINAE no lo dice. Prácticamente el 90% y pico de los casos de fallecimiento son de personas que tenían comorbilidades, o sea, enfermedades graves. Prácticamente no hay casos de gente que murió exclusivamente por el COVID. De manera que si uno cuidara a las personas que tienen o por muy avanzada edad o por otras enfermedades existentes, si uno evitara que esas personas se contagiaran, creo que se evitarían muertes. Después de los casos. Esa es una línea de acción posible de la que también se ha hablado. La enorme mayoría goza de muy buena salud. Sí, claro, esto es una tesis que se ha sostenido en muchos lados, la sostienen muchos epidemiólogos y virólogos, de que es imposible, la idea de que se va a evitar que la sociedad, si va a hacer que el virus muera en el aislamiento, es imposible y lleva a daños sociales terribles. Que una línea posible es esa, la de cuidar, a quienes son encerrar, entre comillas, que tengan que pasar por una cuarentena con el mayor cuidado posible aquellas personas que son la población de riesgo más nítida, ¿no? Para que efectivamente no terminen enfermos, no terminen en CTI, no terminen muriendo, etcétera. Una cuarentena, yo no digo una cuarentena, digo que esas personas deberían autocuidarse. Y si que la quieren jugar, se la juegan, pero yo soy prácticamente de población de riesgo desde el punto de vista etario, y no estoy dispuesto a hacer ninguna cuarentena. Chau, me tocará lo que me toque. Yo hago vida prácticamente normal y conozco muchísima gente que hace vida prácticamente normal y ninguno se ha contagiado, se ha enfermado de nada. Nunca me hisoparon. Bueno, vamos a ir completando. Vamos primero con Armando y después con Fernando. Cambio el orden ahora. Emiliano, a ver, cambiándole un poquito el enfoque. Creo que, como decía al principio, estamos en un momento complicado. Estamos a un par de meses, ojalá, de que esto llegue o empiece a llegar a su final. Y creo que de esta situación, ya está trillada la frase que es salimos todos juntos. Y en estos días estamos viendo cobros al grito, estamos viendo. Yo sé que se tienta a veces la situación para hacer algún comentario de índole política o tratar de sacar algún rédito criticando al gobierno, que las críticas se aguantan, las críticas obviamente son bienvenidas siempre y cuando sean críticas constructivas, pero me parece nefasto por parte de algunos, para ir básicamente al punto. Yo sinceramente no puedo creer que el presidente del Frente Amplio haya declarado lo que declaró con respecto al gobierno, y estoy convencido también de que no es el sentir de todos los frente amplistas, porque he vivido o he presenciado mismo reuniones de jerarcas del Frente Amplio con jerarcas del gobierno en el que la cooperación y el diálogo ha sido destacable. Obviamente no voy a entrar en detalle porque son reuniones que se han dado de forma privada, pero no estoy convencido que esa no es la forma de pensar de todos los frente amplistas. Y la verdad que en estos momentos ya habrá un balance, o ya va a haber tiempo para hacer el día de mañana un balance de qué rol o qué papel jugó cada uno en este momento histórico, en este momento complicado histórico para el país y para el mundo. Ya va a haber tiempo y la historia pondrá todo en su lugar, pero no deja de indignarme de cierta conducta de ciertas personas que están a un nivel político que tendrían que estar, para mí, jugando con el gobierno, espalda a espalda, con el gobierno y con la ciudadanía. Ricardo pone el acento de nuevo en la conducta individual, ¿no? Dice, el contagio es evitable y da su propio ejemplo. Yo estuve viviendo con mi esposa enferma, tomé precauciones y no me contagié. O sea, nos menciona un caso extremo, entre comillas, ¿no? El de alguien que sabe que está con alguien enfermo. Y sin embargo, depende de cómo se comporte, depende de los cuidados que tenga, evita contagiarse. Cerramos, ahora sí, va Fernando.
Sí, yo vuelvo a lo mismo. Me parece bien que Armando diga que las críticas son bienvenidas. Y yo insisto, no hay que enojarse con las críticas porque las críticas no son hechas de mala voluntad ni con la intención de interferir o perjudicar la acción del gobierno, sino al contrario. Una de las cosas, Armando decía, bueno, este es un gobierno que hace lo que dijo en campaña que iba a hacer. Si algo dijo el presidente una y otra vez es, este gobierno se hace cargo, ¿verdad? Bueno, es hora de que el gobierno se haga cargo y deje de echarle la culpa a la gente. Porque ¿cuándo le echó la culpa a la gente del gobierno? ¿Cuándo le echó la culpa a la gente? En este tema, justamente, que la gente no se explica, que no respeta. Fíjese que es verdad que es verdad que el comportamiento individual juega en esto, pero lo mismo podríamos decir de la basura Montevideo. Mire si mañana se dice, mira, el problema de la basura Montevideo es que la gente, como lo veo yo todos los días en el contenedor frente a mi casa, la gente... Bueno, pero lo han dicho innumerables veces, Fernando, eso. Es verdad, por supuesto que es verdad, pero la primera respuesta que recibe cuando el intendente dice eso es, usted es el intendente, hágase cargo, haga campañas, use todos los instrumentos que la institucionalidad le brinda para hacer. Lo que no es verdad es que el gobierno le haya echado la culpa a la gente. Totalmente, pero el gobierno nunca lo escuché al presidente echarle la culpa a la gente. Cierto. Yo creo que, bueno, al secretario de Presidencia, sin duda. Pero Fernando, ¿qué podría hacer el gobierno? Hay parte... Vamos a eso, Karina. Hay parte del comportamiento individual que es responsable, que explica esto. Yo creo que eso es verdad, es indudable. Ahora, lo que también es cierto es que una vez que uno como gobierno toma conciencia de eso, también tiene que hacer acciones en ese sentido. Yo en la intervención anterior mostraba un montón de señales que se dan del gobierno que no son en el sentido de reducir la movilidad, sino al contrario. Y así como la culpa de la gente por las cosas, que es lo mismo podríamos decir, yo dije la basura, podríamos decir en el empleo, pues si los empresarios tomaran más trabajadores no habría desempleo. Es verdad, pero hay un tema de comportamientos individuales que no se soluciona tan fácil. Por eso Chaschetti decía en estos días, me parece muy, muy lúcido, que tal vez que hay que incorporar a gente de las ciencias sociales, que justamente se especializa en eso, en el tema de cómo ordenar los comportamientos individuales para lograr metas colectivas. Bueno. ¿No se sumó Figueira hoy? ¿Algach? No sé. Sí. Puede ser, capaz que está, lo leí en El País hoy de mañana, creo que sí. Yo escuchaba, Karina, tú decías de Gach no se ha desoído ningún consejo. Bueno, hay una entrevista al ingeniero Fiori, que está en Montevideo Portal, donde él dice, nada indica que sin medidas más fuertes se vaya a poder controlar esta situación. O sea, me parece que están viniendo señales de ahí. Claro, pero seguimos como con la generalidad. Todos decimos que hay que tomar medidas, pero ¿cuáles son? ¿Vos en cuáles estás de acuerdo vos? Porque yo no estoy de acuerdo con un toque de queda, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Y pero bueno, por entonces, ejemplo, ¿cuáles son las tal vez, Karina, debimos haber cerrado los free shop en Rivera hace 6 meses. Tal vez los shopping no deberían estar ahora haciendo noche los descuentos. Tal vez no debería haber ferias de Navidad. No, son cosas relativamente sencillas que no implican encadenar a la gente en su casa. Me parece que son cosas que van en el sentido de decir, bueno, si en las señales hay que reducir la movilidad, reduzcamos la movilidad. El Frente Amplio presentó propuestas en marzo, entre otras cosas, de un ingreso de emergencia para que la gente no tuviera que salir de su casa. Y entre otras cosas, la cuarentena obligatoria. A ir a trabajar. A ver, Fernando, perdón, tenemos que ir cerrando el tema, pero hago dos aclaraciones luego de la intervención de Fernando. Aludía a una entrevista al ingeniero Fiori en Montevideo Portal. Bueno, fue la entrevista que hicimos ayer aquí temprano en Perspectiva sobre las 8 de la mañana. Montevideo Portal la recoge como parte del acuerdo de coordinación que tenemos funcionando desde hace ya varios meses. Después, la pregunta a propósito de Fernando Filgueira. Sí, efectivamente, el sociólogo Fernando Filgueira, que fue subsecretario de Educación en el tercer gobierno del Frente Amplio, se sumó la semana pasada al Grupo Asesor Científico Honorario. La noticia está en El País, el propio Filgueira la confirma, dice que entró como colaborador, que el primero que lo llamó para que formara parte del grupo fue Ricardo Bernardi, psiquiatra, que después contó con el aval de Radi, Cohen y Paganini. Dijo que buscará aportar una mirada más social y socioeconómica en este tema. Onir, te estabas pidiendo la palabra, te la damos y bajamos la cortina del tema. Muy brevemente. Yo digo que hay en el mundo una enorme presión económica y mediática para encerrar a la gente. Así, liso y llano. ¿tá? Escuché el discurso de Javier Miranda, que no es Javier Miranda, sino la cúpula del Frente Amplio, formalmente hablando, que es funcional a esa línea. Es decir, en el fondo hay que sacarse la careta, es decir, está apostando al encierro, de una o de otra manera, ya sea impidiendo que se pueda salir o ir a las ferias. Las ferias vecinales han funcionado con normalidad todo el tiempo, todo desde marzo hasta acá.
miles de personas pasándose una al lado de la otra. Los números no muestran que haya contagios ahí, eso es real. Los números no muestran que hayan contagios ahí. Hay algunos lugares, eso está científicamente demostrado. Por ejemplo, en las construcciones de UPM no hay contagio. En los ómnibus no hay contagio y en las ferias vecinales no hay contagio. Eso es un tema, es sorprendente, pero así se comporta el virus. Es decir, la realidad es que la vida ha seguido y se ha hecho una construcción terrorífica en base a los test. La vida ha seguido desde hace 10 meses y en Uruguay la experiencia, lo que uno vive es que la sociedad no está con graves problemas de enfermedad. Esa es la realidad. Si todas las personas que fallecieron eran personas con situaciones sanitarias muy comprometidas, bueno, atribuírselas al COVID es una cosa relativa. Yo tengo esa percepción. Me preocupa que el gobierno está recibiendo enormes presiones a nivel internacional para encerrar, para limitar la movilidad de la gente, y el Frente Amplio está siendo funcional a ese, es decir, está picaneando al gobierno para que se ponga más duro. Y me parece que nosotros estamos en una situación en que los derechos básicos de las personas están comprometidos. Acá hay cosas que no se pueden, que no deberían ser. La obligación de usar tapabocas para los niños en las escuelas me parece monstruosa. Creo que en todo caso, si quieren que los niños tengan distancia, hay que destinar más espacios a los centros de enseñanza, usar los clubes, usar los centros comunales, usar lo que sea, pero no ponerles tapabocas a los niños, porque eso es, desde el punto de vista de la salud, terrible. Ya seguimos, ya continuamos en la tertulia, pasamos a otros temas.